Este jueves platiqué ampliamente de muchos temas con el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, sobre la inflación de cara al 2025, los niveles de pobreza que enfrentan muchos países de América Latina, el bajo crecimiento económico en esta última década que nos hacen pensar, hacen pensar a los analistas, en una década perdida, una nueva década perdida de crecimiento para América Latina. Aquí parte de la conversación. Me parece que un año complicado en el que gran parte del problema, creo que para todos los países ha sido, por ejemplo, el fantasma de la inflación. Sí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve un poco la región? ¿Y cómo se ve de cara al 2025, que parece, para muchos países va a ser todavía más complicado? Hay dos maneras de plantear la visión. Una del corto plazo, como vamos este año y el año 2025, y otra ya de mucho más estructural y más largo plazo. En el corto plazo ya pasó el gran efecto rebote después de la pandemia. El crecimiento en el año 22, todavía 23 fue relativamente alto, pero ahora ya volvemos a ese crecimiento mediocre, promedio, ¿no? De 2.1%, por supuesto con diferencias entre países. Y eso es un problema, es un gran reto. Ahora podemos conversar más que eso. En cuanto a inflación, relativa buena noticia, porque esa ya viene cediendo con respecto a los niveles altos que hubo en el 22, porque Sí. fue el shock internacional, la guerra en Ucrania, el incremento de los alimentos, productos básicos de energía. Y eso también repercute en que ya se dieron vuelta, pero están descendiendo muy lentamente las tasas de interés, Sí. que definen el costo del Sobre todo financiamiento. en países digamos, de economías grandes, Desarrolladas, ¿no? grandes, Sí, claro, sí. poco, pero por lo menos ya no siguen subiendo, más bien un poquito bajar, y eso baja el costo del financiamiento, que ayuda por el espacio fiscal que es muy estrecho, Sí, sí, por el por esfuerzo supuesto. que se ha hecho en los últimos años. En materia de pobreza, una buena noticia, diría yo, que envuelve una mala. La buena es que estamos ya a niveles de pobreza 29%, que son menores que a los que llegó durante la pandemia. O sea, hubo un pico, se redujo un poco, pero estamos hablando todavía de 181 millones de personas, casi una tercera parte de la población. Niveles prepandémicos igual. O un Claro, poco mejor. es demasiada gente, Sí, sí, sí. un poquito mejor, Ya. pero son 181 millones de personas y 70 millones, el 11%, en pobreza extrema. Eso es muy alto, entonces ahí no hay ninguna razón para estar confortable y quiere decir que hay que seguir haciendo esfuerzos. La línea de género también es preocupante, ¿no? La pobreza mucho más incide en las mujeres. Afecta mucho más a las mujeres, afecta mucho más en zonas rurales, afecta mucho más a poblaciones afrodescendientes, indígenas. Entonces ahí hay esa diversidad y por lo tanto los esfuerzos de reducción de pobreza que pasan también por el tema del crecimiento. Porque cuando se tiene, y hemos estado insistiendo mucho en que acabamos de terminar una década más perdida que la década perdida de los años 80. Esa es una década perdida absolutamente. Sí, porque del 2014 al año pasado, 2023, que es una década, el crecimiento promedio de América Latina fue solo 0.8%. Eso es bajísimo. El crecimiento promedio en la década de los 80, de la que tanto se habló como siendo una década desastrosa, de la crisis de la deuda, fue 2% por año. Entonces, acabamos de terminar una década en donde hemos crecido menos de la mitad de lo que se creció en la década perdida de los 80. Y la Aquí, perspectiva del 2023 a 10 años bueno, adelante. ese es el gran tema que estamos poniendo sobre la mesa en CEPAL, ¿verdad? Que no debemos, ¿verdad?, seguir como siempre y tener una tercera década perdida. ¿Cómo evitar una tercera década perdida? Y por eso le estamos poniendo tanto énfasis a la importancia de crecer y la recomendación a los países de que se concentren en políticas de desarrollo productivo. Porque ahí está la caja de herramientas en ese tipo de políticas, que incluye políticas industriales, pero también para servicios, también para agricultura, también para la economía del cuidado, para servicios modernos. Es decir, tenemos todo un planteamiento de unos 14, 15 sectores dinamizadores, impulsores, que lo planteamos como un portafolio de grandes oportunidades para la inversión, para el crecimiento y para salir de este marasmo, de esta mediocridad del crecimiento. Los problemas de América Latina son tan serios y profundos que es muy importante ser muy pragmático en enfocarlos. O sea, el tema de ideologizar los debates y profundizar, ponerle leña al fuego a la polarización, no ayuda, porque en las sociedades polarizadas, por definición, es mucho más difícil que se alineen las diferentes fuerzas sociales para tener una coalición a favor del cambio. Entonces, el poder tener algo que sea pragmático, que muestre cuáles son los retos verdaderos,
es muy difícil también pedirle paciencia a las poblaciones, ¿no? Cuando tenemos sociedades como, de nuevo, usando el promedio, en que solo se ha crecido a 1 o 2%, que ha venido acumulando desempleo, que ha venido acumulando pobreza, informalidad y al final de cuentas descontento. Descontento porque siente que el sistema político, que las instituciones, que las políticas no dan tanta promesa que sí han escuchado, ¿no? Entonces, ese gran reto es, por un lado, ser pragmático. Hay que tener expectativas hasta cierto punto, porque tampoco estas realidades se cambian de un día para otro. Pero pedir paciencia a poblaciones en donde las democracias y los sistemas políticos tienen ya una historia de una década o más de no entregar cosas que son muy razonables de bienestar social, pues es muy difícil. Sí, gracias, secretario. Gracias, Hasta un pronto. gran gusto. Gracias. Un gran gusto.